Vecinos, hermanos en Cristo, buen día. Es un gusto meditar nuevamente en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y el tema del día de hoy se llama ¿qué estilo de oración practicas? ¿Qué estilo de oración realizas? Y los pasajes son Joel 2, del 23 al 32, Salmo 65, 2, Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8 y 16, 18. Y aquí leeremos Lucas 18, del 9 al 14. Nosotros hemos estado revisando cómo Jesús ha sanado a personas con un padecimiento incurable y cómo el Señor va completando una formación a sus discípulos, a los creyentes, a través de prácticas muy sencillas que Él quiere que nosotros tengamos. Nosotros podemos ver cómo el Señor en la parte final de su ministerio enseña que Él va a tener un día un banquete con todos los que le obedecieron, con los que le creyeron, y también cómo Él manifiesta un gozo por el pecador que se arrepiente y que está perdido y que se acerca a Él, que es hallado por Él. Otra de las últimas enseñanzas que hemos visto es que nosotros tenemos que ser fieles, ser firmes en nuestra fe en Él. También Él nos va diciendo, es necesario que practiques la hospitalidad, que seas generoso, que seas compartido y seas sensible a las necesidades de la gente que te rodea. Y nosotros también se nos recuerda que los discípulos le dicen a Él, aumentanos la fe, porque es necesario que nosotros la tengamos para obedecer todas las cosas que Él nos va enseñando y pidiendo. Y bueno, Él también nos enseña en uno de los últimos mensajes que hemos visto cómo es que podemos ser agradecidos con la sanidad que Él nos da, porque Él completa esa sanidad con la salvación. Hace 8 días vimos cómo una mujer va con un juez injusto a pedirle justicia, y en ese pasaje se nos enseña cómo Él es un Dios que va a hacer justicia por completo con los que creen y tienen su fe firme en Él. Entonces nos dice, persiste, persevera, porque yo soy un Dios de justicia. El día de hoy se nos pregunta en el pasaje, ¿cómo, o en quién nosotros confiamos? ¿A quién nosotros oramos? Y si nosotros al realizar la oración, nosotros nos justificamos a nosotros mismos, o si vamos a Él en oración con humildad y agradecimiento. El propósito es que nosotros encontremos en Él ese camino que nos lleva a Dios y no nos confundamos, sino que sepamos cómo Él está al pendiente de todo lo que nosotros podemos experimentar, podemos vivir. Y yo puedo decir que un error que seguido los cristianos, los creyentes cometemos, es que al tratar con Jesús muchas veces nos empezamos a sentir merecedores del perdón que Él trajo en la cruz. Y junto con esto nos comenzamos a sentir superiores que otras personas, y por eso es muy necesario que nosotros busquemos esa actitud que Él nos enseña para ser escuchados a través de la oración. Solo hay una manera de confiar en Dios, y eso es con gratitud, en lugar de orgullo, arrogancia o soberbia. Y vamos a leer lo que dicen las Escrituras.
Lucas 18 del 9 al 14, la parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Amén. Amén a la palabra de Dios. Y el pasaje dice: y dijo también a ciertos que confiaban en sí, personas que se autojustificaban, que se sentían autosuficientes como justos y menospreciaban a los demás, creyéndolos inferiores o inmerecedores de un trato con el Señor. Vemos que la maldición inseparable de la justicia propia, con lo que nosotros, por muy buena obra que hagamos, realmente no alcanzamos la salvación ni el ganar nuestra limpieza, nuestro perdón a través de esas obras. Y nosotros vemos que esa autosuficiencia, ese desprecio de los demás, es lo que el Señor quiere que nosotros evitemos. Y por eso les enseña esta parábola del fariseo y el publicano. Nos comenta el autor que el Señor Jesús dice: dos hombres subieron al templo, dos hombres fueron al templo a tratar con el Señor, pero vamos a ver que el Señor Jesús oiría la oración solamente de uno de ellos, quien probablemente sería la persona que no se espera que sea la escuchada, lo contrario de lo que la mayoría de los hombres elegiría. El uno fariseo, que nosotros sabemos que eran personas fundamentalistas, que creían que conocían la Biblia completa y que afirmaban creer en ella. Y el otro era un hombre publicano, que nosotros sabemos que los publicanos eran personas que trabajaban para los romanos, que cobraban impuestos, que en general abusaban de la cantidad de dinero que le pedían a la gente para sostener el imperio, y por lo mismo se les consideraba traidores. Y Israel consideraba a los publicanos en este grupo y se pensaba que ellos no merecían la salvación. El fariseo, como nos cuenta la parábola, dice que oraba consigo mismo. No iba al templo a orarle a Dios o a pedirle a Dios, sino que él oraba consigo mismo. Y quiere decir que su oración no iba más allá, más que del lugar en el que él pudiera oírse. Y pues aunque él creía que era dirigida a Dios, no iba a ser oída por nuestro Padre. Y dice el pasaje que él decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él se sentía bueno, él se sentía merecedor del perdón. Dice: no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni siquiera como este publicano. Y él se colocaba a un nivel mucho más alto que el publicano.
Realmente no le pidió nada al Señor. Y exactamente es lo que él recibió, nada de parte del Señor. Porque lo que a él se refería, él decía tener todo, no tengo necesidad de ninguna cosa. Él se sentía rico y podemos hacer esa analogía, esa comparación con lo que nos dice Apocalipsis 3:17, en el que dice que hay una iglesia que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que no eres un desventurado, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero el fariseo, él se consideraba ese rico que no tenía necesidad, y como el Señor nos descubre, dice, pues eres un ciego, un desventurado y estás desnudo. Y él no se sentía en la misma condición que el publicano, él se sentía superior porque diezmaba, porque ayunaba, porque era rico. Y dice el pasaje que este versículo describe las obras de justicia, ambas rechazadas por el Señor. No va a ser por obras que nos acerquemos a Cristo, a Dios. Sabemos que es únicamente a través de lo que Jesús hizo en la cruz que nosotros tenemos acceso a su presencia, a ser escuchados, a ser limpiados y salvados por Él. Dice que en cambio la otra persona, el publicano, estaba lejos del altar, lejos de donde hubiera un encuentro, una intimidad con nuestro Dios. Y quiere decir que este hombre tenía reparo en introducirse al templo, como lo tuvo el fariseo, que él sí estaba mero adelante y de pie orando. Y dice que este publicano no quería ni levantar los ojos al cielo. Y se refiere a que se dio cuenta y confesó qué pecador, qué inmundo realmente era. Y el pasaje nos dice que se daba golpes de pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, necesito que me perdones y me limpies. Y dice que al instante trajo resultados diferentes para la súplica que él hacía en la expiación que se realizaba en esa época. A las 3 de la tarde se sacrificaba un cordero, se ofrecía esto para propiciación por los pecados de ese día. Y este publicano imploraba perdón a causa del mérito de aquella sangre expiatoria. Y sabemos que eso era el presagio de la muerte expiatoria de Cristo, del Cordero de Dios, quien era en sí mismo esa propiciación, es decir, un propiciatorio. Y nosotros vemos cómo Él necesitaba de ese ministerio que el Señor Jesús realizaría, y que también nos representa a nosotros la necesidad que tenemos de que Cristo nos limpie. Y el último versículo nos dice, os digo que este publicano descendió a su casa justificado, declarando un hombre justo. No hay distintos grados de justificación. O se es justificado totalmente o no es. Y nosotros vemos que el fariseo dependió de su autojusticia y no fue justificado, y por lo tanto estaba perdido, porque cualquiera que se ensalza
nos dice que será humillado, rechazado. Y el que se humilla será ensalzado, declara la base para la aceptación por Dios. Y solamente es a través de Cristo que nosotros, al orar a nuestro Dios, es como podemos llegar a su presencia. Conclusión, ¿qué vemos aquí? Enseguida vemos que el pasaje que este pasaje está enseguida del anterior, donde se nos pide orar con perseverancia, orar con fe y orar creyendo en la justicia de Dios para con nosotros. Y nos enseña a hacerlo creyendo en el sacrificio que Cristo realizó para acercarnos a Dios. El pasaje, como vemos, nos muestra dos formas distintas de orar: la forma que lo hace el fariseo o la forma que lo hace el publicano. Y entonces nosotros estamos en esa posibilidad de elegir una de ellas. La del fariseo o la del publicano, elijamos una, escojamos. El publicano, que era un recaudador de impuestos, y que sirve a los romanos, por lo que se le considera enemigo del pueblo. La del fariseo, que ora a sí mismo, con orgullo, con arrogancia, con soberbia. Su oración no iba más allá de sí mismo, su oración no iba al Señor. Y piensa que con que él diezme y que él ayune es mejor, superior al publicano. Hay una manera en que nuestra oración no va a ser rechazada, y esa forma es la fe en la obra que Cristo Jesús realizó. ¿Qué aplicación? Nosotros podemos ver que somos inmerecedores, somos pecadores, somos malvados, actuamos mal, pero el Señor nos ofrece limpieza, nos ofrece ayuda, nos ofrece perdón. Y vemos que claramente que el fariseo realiza oración a sí mismo, con vanagloria, en su propia justicia y con orgullo, sintiéndose superior a los demás. Y pues eso no lo acerca a Dios. No necesita a Cristo ni su obra salvadora, lo hace en sus fuerzas. Un error grave, porque rechazamos la gracia que Dios nos ha dado en su Hijo. En cambio, en el publicano podemos ver que hay sinceridad, que hay arrepentimiento, que hay fe y que cree la persona en lo que Jesús hizo en la cruz cuando uno se acerca a Él. Y el libro de Joel, un libro que se escribió 835 años antes de Cristo, nos dice qué es lo que hay para el publicano que con arrepentimiento va a Jesús, y qué es lo que el Señor promete darles. El verso 23 del capítulo 2 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Qué bendición, hermanos, qué alegría, cómo el Señor nos ama, cómo nos quiere limpiar, sanar. Y dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y las langostas, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Qué promesa, qué llenura, qué plenitud de vida nos ofrece el Señor cuando vamos a través de Cristo Jesús a la presencia de Dios. Y dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.
Qué gozo, hermanos, qué alegría hay detrás de todas estas palabras que el Señor nos da. Y podemos ver también que esa sinceridad, arrepentimiento y fe en Dios que el publicano tuvo, y a través de esta parábola que el Señor nos enseña, que el Señor nos restaura en la vida y que Él derrama de su espíritu y las señales que nos dará antes de que Él regrese. Por eso es necesario que nosotros elijamos una forma de relacionarnos con el Señor. La obra de salvación que Él hizo es completa. Por eso se nos dice: anímate, atrévete, toma el evangelio completamente. Esas buenas noticias que son para ti, una vez para siempre. Y en cada pasaje nosotros vemos cómo Él nos repite esa esperanza, esa salvación, esa vida eterna. El Salmo 65:2 también nos dice lo siguiente: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esto el Señor se lo ofrece al pecador arrepentido. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. El Señor es grande, el Señor es poderoso, es sabio y nos anima a buscarlo. Y entonces se nos dice: tú puedes, yo voy a oír tu oración y a ti vendrá toda carne. El verso 9 del Salmo 65: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Y son muchas las bendiciones que el Señor nos ofrece. Todavía en el Nuevo Testamento, en la carta a Timoteo 4:18, se nos dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el Señor está ofreciendo esto para quien va como el publicano, arrepentido, con fe y con sinceridad. Entonces son sentimientos, acciones, decisiones de parte de uno que están al alcance de todos y que no nos toca más que obedecerlas y practicarlas. Y por eso es necesario que digamos: ¿de qué manera estoy orando? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo es mi relación diaria con Él, mi comunión con Él? Y pues la pregunta: ¿quieres que tu oración sea oída de parte del Padre? Pues aquí ya vimos qué requisitos guardó el publicano. Y nosotros podemos tenerlos también, ¿verdad? Esa sinceridad, ese arrepentimiento, esa fe en Él. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, te agradecemos cómo nos enseñas día con día las bendiciones que tú quieres para toda la creación, para todo el ser humano salvado por Cristo. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad sabemos que tú cumples las promesas a los seres humanos, Señor, que a través de tu palabra nos muestras el camino para estar contigo y para vivir la vida eterna. Bendito seas por todo. Amén.